Amigos, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarme en un nuevo perfume. Hoy vamos a conocer el perfume Rodoas del perfumista Orazio Angelo Pregoni. Aquí lo tenemos y si queréis ver cómo es su perfumista, yo os lo enseño aquí mismo, donde lo tenemos en una tarjetita de la colección Bipolar, de una línea de perfumes muy personales del perfumista Angelo Pregoni. Bueno, Angelo nos quiere presentar perfumes que transgredan un poquito el alma humana, ¿no? Su forma de crear los perfumes es muy personal, es también la forma de transgredir, de descubrir las deformidades del alma humana para hacerlas hermosas por medio de los aromas que nos transmiten. Es una forma que te puede gustar, no gustar, como sus perfumes, que pueden ser, y sí están en la línea de los aromas extravagantes, distintos, transgresores, en los que son para personas que buscan algo completamente distinto. Y tengo que decir que son de los perfumes más difíciles de contar, porque a mí me dicen unas notas, pero ¿a qué huele un perfume que no huele a las notas que nos cuentan, no? Pues eso es lo que voy a tratar yo de deciros hoy en este perfume. Rodoas nos lo presentan en este formato, aquí lo tenemos. Parece directamente una píldora medicinal de las que nos manda el médico, ¿verdad que sí? Una forma, la verdad, pues muy chula. Lo abrimos y aquí nos encontramos la burbuja del perfume, que por cierto es en concentración de perfume, no eau de parfum, sino perfume. Y viene en 100 mililitros. Aquí lo tenemos. Está muy chulo porque cuando lo abro nos vienen sus indicaciones, como cuando abrimos un medicamento, que nos viene pues las estas alergénicas, su composición y también la precaución, que por favor es para ponérnoslo en el cuerpo y no para ingerirlo. Anda que todavía nos tengan que decir que los perfumes son para ponerlos. Bueno, pues os cuento un poquito del aroma, las notas de aroma de Rodoas y lo comentamos porque es muy complicado, ¿de acuerdo? Este perfume es del año 2019, contiene ámbar, rosa, nardos, castoreo, vainilla, naranja dulce, LMI, pimienta rosa, canela, lavanda y más que no nos cuentan. Al ser un perfume en concentración de perfume, este nos va a durar absolutamente todo el día, dejando incluso rastros de aroma para el día siguiente. Y tiene 2 fases o 3 de intensidad de aroma. Las 3 primeras horas lo vamos a tener en una intensidad media alta, las siguientes en una intensidad media y las últimas fases del día ya las tendremos en una forma de aroma en la piel, ¿de acuerdo? Pero, ¿a qué huele este perfume? Bien, todas las notas que os he dicho las podemos borrar de nuestra mente porque realmente no es un perfume que huele a rosa, no es un perfume que huele a nardos y no es un perfume con olor a vainilla. Es un perfume que condensa sus aromas, diríamos sobre todo en la base del ámbar, de aromas parecidos a lo que es el incienso, con unos toques muy sabrosos de las especias y las resinas de el LMI, la canela y más que no nos cuentan. Aquí hay mucho que no nos cuentan, pero esos aromas son sumamente interesantes. La resina de LMI es lo que le da al entorno del perfume algo como acaramelado, pero no es caramelo, es ese aroma especial que tiene la resina de LMI. La primera fase de aroma, para que la sensación que a mí me da, perdonadme que es complicado, la primera fase me da como una sensación de medicinal. No en el sentido de como el otro perfume de Orazio Pregoni, que era como un jarabe de fresa al inicio. Esto es como un ambiente medicinal, como si entraras
en el espacio, en una habitación de una persona, de un chamán, y te encontraras con ese aroma medicinal, todo rodeado, ¿no? Es un conjunto de inciensos, plantas aromáticas, especias, como si te prepararan un ungüento lleno de todo tipo de cosas medicinales, ¿no? Esa es la primera sensación del conjunto que a mí me llega en ese inicio. Es muy complicado describirlo de otra forma y estoy segura que distintas personas que lo prueben le puede dar sensaciones de aroma distintas porque es un conjunto muy grande de aromas el que contiene. Según vamos avanzando en el perfume y ese aroma se relaja, se van disipando algunos aromas y demás, se queda un aroma animálico. Yo creo que esto proviene de lo que es el castorio. No estamos hablando de un almizcle animal, que ya sabéis, a mí el almizcle animal me huele muy raro. El castorio, que muchas veces da el aroma, el sabor a vainilla, incluso en los alimentos que se utiliza el castorio, ahí es nada. Bueno, pues aquí le va a dar como una tonalidad animal, salvaje, a nuestra piel, con un dulzor animal, pero en esa parte del perfume incluso huele a frutos secos. A mí me huele a frutos secos. Huele como almendra. Ay, huele a esas avellanas o no sé deciros, aquí es muy complicado. ¿Acaso tiene haba tonka que le pueda dar ese tono entre almendras, vainillas? ¡Guau! ¡Qué difícil!, ¿no? Es como un aroma animal repleto de frutos secos, diría. Pero claro, también puede provenir de ese toque del elemí, del ámbar. No lo sé, o sea, es fascinante, pero te puede implosionar la cabeza tratando de descubrir qué aromas son los que contiene este perfume. Realmente, después de pasarme 4 días probándolo, tratando de desgranarlo, tratando de encontrar las notas que me cuentan de este perfume, digo, ya, no me hace falta ponerme a desgranar este perfume, porque es un conjunto de aromas muy complicado. Es un aroma medicinal, animal, oriental, salvaje. O sea, es un perfume muy exótico, muy extravagante, y seguramente a mí me llegan esos aromas y los prueba otra persona distinta y le harán sentir de una manera distinta porque está hecho para despertar sensaciones. Es un perfume completamente distinto a lo que podemos encontrar en el mercado. No vamos a encontrar clones, no vamos a encontrar un perfume comercial que se parezca a este perfume. No, nos olvidamos porque nos han creado un perfume que además va a ser simple y llanamente para quien busca algo distinto, completamente especial. Es un perfume, y ya lo digo, que te puede encantar, que te puede enamorar a la primera. Es posible que necesites probarlo varias veces para que te conquiste, o puede ser perfectamente que lo pruebas y lo odies. Así te lo digo. Pero precisamente esa es la magia que tiene este aroma, que es distinto, es solo para personas que puedan entender este conjunto de aromas. Es muy complicado, es un perfume muy complicado. Pero también os digo, yo no sé si es porque en casa estamos acostumbrados a probar todo tipo de perfumes, que este perfume entró muy bien por el olfato tanto de mí como de mi pareja. Volvemos a encontrarnos con un perfume con unos aromas, ya no unisex, sino completamente andróginos. Este perfume
tiene unos aromas que pueden enamorar tanto a un hombre como a una mujer en un plan de que cada olfato va a hacer suyo este aroma. Puede que en ti tú te lo pones y huelas más y sientas más ese toque de vainilla, o sientas más esas especias, o sientas más el ámbar, o sientas esas notas que no nos van a contar en este perfume. Es complicado, es extravagante y es solo para personas que busquen algo completamente distinto en el mundo de la perfumería. Así que bueno amigos, yo trato de contarlo un poquito por encima de cómo realmente a mí me llega el perfume. Han sido varios días de probarlo, es muy especial. Además, fijaros, Rodoas está creado como un personaje que es el dios de los sentidos. Fijaros, sí, Rodoas tiene un poquito forma de culete, pero un culete dorado, así que no se puede decir que no a algo dorado, aunque sea un culete. Y Rodoas viene a ser el dios de los sentidos, del olfato, del gusto, del tacto, de la vista, pero sobre todo del olfato, que nos viene a despertar nuestros sentidos. ¿Será precisamente por eso por el que este perfume puede ser tan especial, distinto? Porque es para que te esfuerces, para que huelas, para que digas ¿a qué huelo? Porque es la sensación de tener que descubrir aromas, pero que realmente al olfato te llegan de una forma tan distinta, que precisamente por eso este perfume es tan especial. Porque ya te sea que te guste o que no te guste nada este perfume, Rodoas, lo que tiene es que viene a despertarte de lo convencional, lo que puedes oler siempre, de la gente que huele siempre de la misma manera, pues aquí te dicen no. Y como os digo, es parte de los perfumes de la casa de Orazio Pregoni, los cuales yo, en los distintos perfumes que estoy probando, voy, miro las notas que me cuentan, pero me tengo que olvidar de las notas, porque cuando los huelo, me llegan a la mente olores distintos, o sea, simplemente el perfume me habla de sus aromas, el perfume habla de cómo quiere hacerme sentir ese olor, ese aroma, pero tiene poco que ver con los perfumes convencionales, que tú ves un perfume que pone huele a mandarina y a rosa, y tú lo pruebas y huele a rosa y a mandarina, tal cual. Pero este perfume, o sea, es completamente otra historia, otro mundo, que es para descubrir. Y descubrir, por supuesto, seguiremos descubriendo los perfumes de la casa de Orazio Pregoni, los cuales descubriremos sobre todo esta colección de Bipolar, los cuales son muy interesantes, explosivos y difíciles de expresar, ¿de acuerdo? Así que bueno, os voy a dejar, como ya he dicho, abajo el enlace a la página web donde podéis encontrar este perfume y más información de la casa de perfumería de Orazio Angelo Pregoni. Espero que os haya gustado conocer este perfume conmigo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.